El sol del sábado por la mañana se filtraba a través de las persianas venecianas de nuestro dormitorio, dibujando rayas de luz sobre la alfombra persa. Era un sol brillante, casi insolente, ajeno a la frialdad que se había instalado en nuestra cama hacía años. A mi lado, Fermín dormía. Incluso en sueños, su rostro conservaba ese aire de arrogancia satisfecha, la mandíbula apretada como si estuviera a punto de cerrar un trato importante. Llevábamos 10 años casados, 10 años en los que yo había aprendido a moverme en silencio, a ocupar el menor espacio posible, a ser la sombra discreta que confirmaba su brillo. Hoy era el cumpleaños número 65 de mi suegra, Casilda. La celebración, como cada año, tendría lugar en la finca familiar, La Escondida, un extenso terreno de nogales y viñedos que era el orgullo y el centro del universo de la familia Ramírez. Me levanté con cuidado, elegí un vestido de lino color marfil, elegante pero sin la ostentación de una marca visible, y me recogí el pelo en un moño bajo. Mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen de una mujer de 38 años cuyos ojos habían aprendido a guardar más secretos de los que revelaban. Cuando bajé a la cocina, Fermín ya estaba allí, impecable con una camisa de polo de una marca cuyo logo era más grande que su escudo de armas familiar y unos mocasines italianos que costaban más que mi primer coche. Sostenía una taza de café, pero su atención estaba en la ventana, observando mi sedán japonés aparcado junto a su flamante todoterreno alemán. Soledad, dijo sin girarse, su voz con ese tono de falsa paciencia que usaba cuando se sentía avergonzado por mí. ¿De verdad piensas ir en ese coche? Es una vergüenza para la familia. Pareces una simple empleada llegando a servir los canapés. Respiré hondo, el olor del café recién hecho mezclándose con el veneno de sus palabras. Es un coche fiable, Fermín. Nos llevará allí. Se giró, por fin, y me escudriñó de arriba abajo. Su mirada se detuvo en mi vestido. ¿Y esa ropa? Podrías haberte esforzado un poco más. Es el cumpleaños de mi madre, no una reunión de tu club de jardinería. Mi club de jardinería, como él llamaba a mi empresa, era Terra Optima. Durante años, habían minimizado mi trabajo, reduciéndolo a un pasatiempo con plantas. No tenían ni idea de que mi pasatiempo desarrollaba software de logística y sistemas de riego inteligente para algunas de las explotaciones agrícolas más grandes del país. No sabían que facturaba millones, que daba empleo a 50 personas, que estaba a punto de cerrar un acuerdo que cambiaría las reglas del juego en el sector. Al principio, oculté mi éxito por una estúpida esperanza, quería que me quisieran por ser Soledad, no por mi cuenta bancaria. Ahora, lo ocultaba por una certeza, no merecían saber la verdad. Estoy cómoda así, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Cogí una manzana del frutero y le di un mordisco, un pequeño acto de desafío. Él suspiró, un sonido teatral de mártir. Como quieras. Pero no te quejes si mi madre hace algún comentario. ¿Sabes cómo es? Solo quiere lo mejor para nosotros, que proyectemos una imagen de éxito. Lo que Casilda quería era un reflejo de sí misma, una nuera que fuera un accesorio perfecto, cuya única ambición fuera organizar cenas benéficas y elegir el color de las cortinas. Yo, con mi portátil siempre a mano, mis manos a veces manchadas de tierra de mis visitas de campo y mi desinterés por las charlas vacías de la alta sociedad, era su mayor decepción. Terminé mi manzana en silencio, arrojando el corazón a la basura. Estoy lista cuando quieras, dije, cogiendo mi bolso. En su interior, junto a mi teléfono y mis llaves, llevaba una pequeña unidad USB. Una precaución. Una póliza de seguros que esperaba no tener que usar nunca. Pero la esperanza, había aprendido, era un lujo que ya no podía permitirme. Fermín cogió las llaves de su coche del cuenco de plata de la entrada. Vamos. Y por favor, intenta sonreír. No arruines el día de mi madre con tus dramas silenciosos. Asentí, una sonrisa vacía dibujada en mis labios. El drama, querido Fermín, aún no había comenzado. El interior del todoterreno de Fermín olía a cuero caro y a su loción de sándalo. Era un espacio hermético, aislado del mundo real, muy parecido a la burbuja en la que vivía la familia Ramírez. Mientras él conducía por la autopista,
El paisaje urbano dio paso a colinas verdes y campos labrados. El silencio entre nosotros no era cómodo, estaba cargado de todo lo que no decíamos. Fermín lo rompió, como siempre, para hablar de lo único que le importaba, el dinero y los problemas de la empresa familiar, Inmobiliaria Ramírez. Papá está cada vez más preocupado, comenzó, tamborileando con los dedos en el volante de cuero. El mercado está estancado, un par de proyectos se han caído y los bancos nos están apretando. Si no conseguimos una inyección de capital pronto, tendremos que empezar a vender activos. Asentí, sin ofrecer ninguna opinión. Conocía bien su situación. Había visto los informes públicos y, gracias a mis contactos, sabía mucho más de lo que ellos imaginaban. Su modelo de negocio era anticuado, basado en la especulación y en una red de favores que se estaba desmoronando. Pero tengo un as en la manga, continuó, su tono volviéndose más animado, más conspirador. Nuestra salvación. ¿Recuerdas el terreno del norte, el que linda con los viñedos de los Vega? Hay una empresa tecnológica, una de esas nuevas que están en todas partes, que quiere comprarlo. Están expandiéndose como locos. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi expresión neutral. Ah, sí. ¿Qué empresa? Se llama Terra Optima. ¿Te suena?, preguntó casualmente. Creo que he oído el nombre, respondí, mi voz era un susurro. Él se rió, un sonido condescendiente. Claro, seguro que en alguna de tus revistas de ecología. Son unos tipos duros, te lo aseguro. Llevamos semanas negociando. Sus abogados son tiburones y no ceden ni un céntimo. Pero el precio que ofrecen, nos salvaría. Papá quiere que cierre el trato la semana que viene. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Estaba hablando de mis abogados, de las directrices que yo misma había establecido para la negociación. Queríamos ese terreno, sí, pero no a cualquier precio. Y ciertamente no para salvar a una empresa familiar mal gestionada y dirigida por un grupo de dinosaurios arrogantes. Menos mal que hay gente como yo para hacer negocios serios, añadió, lanzándome una mirada de reojo. No como tus jueguitos con las plantas. Por cierto, ¿cómo va eso? ¿Ya has conseguido vender algún abono orgánico? Va bien, gracias, dije, mirando por la ventana. Los nogales de La Escondida empezaban a aparecer a lo lejos. Luego, cambió de tema, su desdén saltando de mí a su hermana. Espero que Amalia no empiece con sus tonterías hoy. El otro día me dijo que estaba pensando en dejar su puesto en la galería para hacer un voluntariado. ¿Un voluntariado? Es demasiado blanda, no tiene ambición. Se parece a ti en eso. No respondí. Amalia era la única de la familia que a veces me miraba con algo parecido a la amabilidad, aunque nunca se atrevía a defenderme delante de los demás. Era una prisionera en su propia familia, intimidada por la mano de hierro de Casilda y la arrogancia de Fermín. Finalmente, giramos hacia el largo camino de entrada de la finca, flanqueado por árboles centenarios. La imponente casa de piedra apareció al final del camino, un monumento al viejo dinero y a los secretos bien guardados. Mientras Fermín aparcaba su coche en un lugar de honor cerca de la entrada, yo aparqué el mío más lejos, bajo un árbol, como si quisiera que la tierra se lo tragara. Al bajar, Fermín me ajustó el cuello del vestido. Recuerda, Soledad. Sonríe. Eres una Ramírez ahora. Actúa como tal. Asentí, sintiendo el peso de ese apellido como una soga al cuello. La olla a presión estaba a punto de cerrarse. La fiesta de Casilda era una representación teatral perfectamente orquestada. El jardín trasero de La Escondida se había transformado en un mar de mesas vestidas de blanco, camareros con pajarita que servían champán y un cuarteto de cuerda que tocaba una versión insípida de Vivaldi. Los invitados eran quién es quién, de la sociedad local, banqueros, políticos, terratenientes, todos sonriendo sonrisas falsas y evaluándose mutuamente. Fermín me abandonó en cuanto entramos, atraído como una polilla por la llama de un grupo de hombres que hablaban de inversiones. Me quedé sola, una isla de lino marfil en un océano de seda y joyas.
Me moví entre los grupos, ofreciendo sonrisas educadas que no eran devueltas, sintiendo las miradas que me recorrían y me descartaban en un solo segundo. Para ellos, yo era la esposa insípida del brillante Fermín Ramírez, la pieza que no encajaba. Vi a Amalia al otro lado del jardín, junto a la fuente. Parecía tan incómoda como yo. Me abrí paso hacia ella, esperando encontrar un breve refugio. El vestido es precioso, Amalia, le dije sinceramente. Ella se sobresaltó, como si no esperara que nadie le hablara. Oh, gracias, Soledad. Tú también estás. No pudo terminar. Casilda apareció de la nada, como un halcón descendiendo sobre su presa. Ignorándome por completo, cogió a su hija del brazo. Amalia, cariño, el señor de la fuente quiere saludarte. ¿Recuerda lo que hablamos? Su agarre era firme, su sonrisa para el público no llegaba a sus ojos, que me lanzaron una mirada tan fría como el hielo. Se llevó a Amalia, dejándome de nuevo sola junto al murmullo del agua. Me sentí agotada. No por el solo la gente, sino por el esfuerzo constante de existir en un lugar donde era invisible. Decidí entrar en la casa a por un vaso de agua, un respiro del escrutinio silencioso. La casa estaba fresca y silenciosa, un alivio del bullicio exterior. La cocina estaba al fondo del pasillo, pero al pasar junto a la puerta entreabierta del despacho de mi suegro, Isidro, oí voces familiares. Eran Fermín y Casilda. Me detuve, no por curiosidad, sino por un instinto de autopreservación que se había agudizado con los años. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar a esta, hijo? La voz de Casilda era un siseo afilado, desprovisto de la dulzura que usaba en público. No encaja, nos deja en ridículo con ese coche y esa ropa barata. La gente habla. Hubo una pausa. Luego, la risa de Fermín. Una risa seca, cruel, que nunca usaba conmigo. Una risa que me heló la sangre. Mamá, por favor. ¿Crees que la quiero? Dijo, y cada palabra fue un golpe físico. Esa inútil me da asco. Solo la soporto por la herencia. El testamento de papá es claro, el hijo con una familia estable lo hereda todo. En cuanto tenga el control total de la inmobiliaria y de la finca, la echo a la calle sin un céntimo. Créeme, estoy contando los días. El mundo se detuvo. El sonido del cuarteto de cuerdas se desvaneció, el murmullo de los invitados se apagó. Solo existían esas palabras, flotando en el aire, grabadas a fuego en mi cerebro. Esa inútil me da asco. No sentí dolor, no al principio. El dolor vendría después. Lo que sentí fue una extraña y terrible claridad. Como si una niebla que había enturbiado mi vida durante 10 años se hubiera disipado de repente, revelando la verdad cruda y fea que siempre había estado ahí, justo debajo de la superficie. No hice ningún ruido. Retrocedí paso a paso, mis pies moviéndose por sí solos. Volví al jardín, a la luz del sol, al ruido de la fiesta. Nadie notó nada. Mi rostro era una máscara de serenidad. Encontré a Fermín, que ahora charlaba animadamente con un político local. Me acerqué, puse una mano en su brazo. Él se giró, molesto por la interrupción. Cariño, le dije, mi voz sonaba sorprendentemente normal. Me ha empezado un dolor de cabeza terrible. Creo que prefiero irme a casa a descansar. No quiero arruinarte la fiesta. Su expresión se suavizó, reemplazada por un alivio apenas disimulado. Oh, claro, por supuesto. Qué lástima. Descansa, nos vemos en casa más tarde. Me incliné y le di un beso frío en la mejilla, el sabor de su traición amargo en mis labios. Feliz cumpleaños a tu madre, susurré. Caminé hacia mi coche, mi espalda recta, mi cabeza alta. Nadie me prestó atención. La esposa insípida se iba temprano. No era noticia. Encendí el motor, y mientras me alejaba por el largo camino de entrada, miré la gran casa por el espejo retrovisor. No estaba huyendo. Estaba retirándome a mi cuartel general para planificar la guerra.
Acababan de cometer el error de sus vidas. Habían subestimado a la inútil. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad silenciosa y metódica. Mientras Fermín llegaba a casa tarde, oliendo a vino caro y Victoria, yo pasaba las noches en mi despacho, la luz de mi portátil proyectando largas sombras en la habitación. Él creía que estaba diseñando sistemas de riego, yo estaba moviendo los cimientos de su mundo. Hice llamadas, envié correos encriptados, revisé documentos legales con mi abogado y preparé cada pieza del tablero de ajedrez. La calma que mostré al irme de la fiesta no era debilidad, era la quietud del ojo del huracán. El martes por la tarde, llegó la llamada que esperaba. Era Isidro, mi suegro. Su voz, habitualmente autoritaria, sonaba tensa. Soledad. Necesitamos tener una reunión familiar de emergencia. Esta noche, en la finca. Es importante. Por supuesto, Isidro. Estaré allí, respondí, mi tono era el de una nuera obediente. Sabía exactamente de qué se trataba. La presión de los bancos había llegado a un punto crítico. Iban a intentar acorralarme, a usar la culpa y el deber familiar para que liquidara mis pequeños activos y los salvara. No sabían que estaban caminando directamente hacia mi trampa. Llegué a La Escondida, esa noche puntual. La atmósfera era completamente diferente a la de la fiesta. No había música ni risas, solo la luz cruda del gran salón de reuniones y los rostros sombríos de los 4 Ramírez sentados alrededor de la enorme mesa de caoba. Fermín me evitó la mirada. Casilda parecía haber envejecido 5 años. Amalia se mordía el labio, nerviosa. Isidro presidía la mesa, con un montón de papeles delante de él. Me senté en el único asiento vacío, directamente frente a él. El silencio se alargó, pesado y denso. Finalmente, Isidro carraspeó y tomó la palabra. Gracias por venir, Soledad. Como sabes, la empresa no está pasando por su mejor momento. Comenzó un largo y aburrido monólogo sobre la economía, el mercado, la mala suerte, excusas. Yo escuchaba pacientemente, dejando que se enredara en su propia narrativa de victimismo. Y hemos llegado a la conclusión, continuó, juntando las manos sobre la mesa, de que la familia debe unirse. Todos debemos hacer sacrificios. Su mirada se posó en mí, dura y expectante. Sabemos que tu negocio no da para mucho, pero la familia es lo primero. Hemos pensado que podrías vender tu coche, quizás liquidar esas pequeñas acciones que tienes, cada céntimo cuenta. Fermín sintió con gravedad, como si la idea fuera noble y generosa. Es lo correcto, cariño. Por la familia. Dejé que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. Luego, con una calma que los descolocó, respondí. No será necesario. Abrí mi maletín y saqué mi portátil. Lo conecté al proyector de la sala, que ellos usaban para sus presentaciones inmobiliarias. De hecho, continué, mientras el proyector se calentaba, estoy aquí para hablar de la oferta de Terra Optima, por vuestro terreno del norte. Los 4 me miraron como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Fermín soltó una risa nerviosa. ¿Tú? ¿Y qué sabes tú de eso? Es un negocio serio, Soledad, no uno de tus proyectos de compostaje. Lo sé todo, dije, y en la pantalla apareció el logo de mi empresa, una T y una O entrelazadas formando un brote verde. Porque, Terra Optima, es mi empresa. Hice clic, y en la pantalla apareció el documento de constitución de la sociedad, con mi nombre, Soledad García, como única fundadora y accionista mayoritaria. Otro clic, los informes financieros auditados de los últimos 5 años, mostrando un crecimiento exponencial y beneficios netos de 8 cifras. Otro clic, recortes de prensa de revistas especializadas del sector tecnológico y agrícola, llamándome una de las visionarias del Agritech. El silencio en la habitación era tan profundo que podía oír el zumbido del proyector. Las caras de los Ramírez eran un poema. La confusión dio paso a la incredulidad, y luego al puro y absoluto shock. Fermín me miraba con la boca abierta, sus ojos saltando de mi rostro a la pantalla, incapaz de procesar la información.
Estaba viendo a su esposa, la inútil, la fracasada, transformada ante sus ojos en una poderosa magnate de la tecnología. La partida acababa de empezar, y yo había movido la primera pieza. La mandíbula de Isidro parecía a punto de desencajarse. Casilda, por primera vez en su vida, se había quedado sin palabras. Su rostro, normalmente una máscara de control altivo, era un lienzo de pálida confusión. Fermín seguía balbuceando, negando con la cabeza como si eso pudiera hacer desaparecer las cifras millonarias de la pantalla. Esto es imposible, siseó Casilda, recuperando un ápice de su veneno. Has falsificado estos documentos. Es un truco. Siempre has sido una mentirosa manipuladora. ¿De verdad crees que falsificaría informes auditados por una de las firmas más prestigiosas del país, Casilda? Pregunté, mi voz era seda helada. Puedes llamar a mi director financiero si quieres. O mejor aún. Me detuve, porque en ese preciso instante, como si hubiera sido invocado por una señal invisible, sonó el majestuoso timbre de la puerta principal. Los cuatro se sobresaltaron. ¿Esperas a alguien?, preguntó Isidro, su voz ronca. Sí, respondí con una leve sonrisa. Esperaba a alguien. Unos segundos después, la empleada del hogar, pálida y nerviosa, apareció en el umbral. Señor, hay un hombre en la puerta. Dice que tiene una cita con la señora Soledad. Se llama Anselmo Herrera. El nombre golpeó a Isidro como un puñetazo. Se puso en pie de un salto. Anselmo. ¿Anselmo Herrera? ¿Qué demonios hace él aquí? Era el abogado de mi madre. Era el abogado de tu madre, sí, dije, levantándome también. Y ha sido mi mentor y asesor legal secreto durante los últimos 10 años. Anselmo entró en la sala. Era un hombre de unos 70 años, alto y distinguido, con el pelo plateado y una mirada serena que parecía haberlo visto todo. Su traje estaba perfectamente cortado, y llevaba un maletín de cuero que parecía tan antiguo y sólido como él. Su presencia irradiaba una autoridad tranquila que llenó la habitación al instante. Ignoró por completo a los Ramírez y se dirigió directamente a mí. Soledad. Llegas puntual, como siempre. Anselmo. Gracias por venir con tan poca antelación, respondí, estrechándole la mano. La escena era surrealista. Los cuatro Ramírez nos miraban, yendo de uno a otro, sus cerebros luchando por conectar los puntos. El viejo y respetado abogado de la matriarca original, el hombre que había redactado todos los testamentos y gestionado los secretos de la familia durante medio siglo, estaba aquí, de mi lado. Buenas noches, Isidro, Casilda, dijo Anselmo finalmente, su tono era cortés pero distante. Fermín. Amalia. Asintió a cada uno de ellos. Estoy aquí esta noche en mi calidad de asesor legal de la señorita Soledad y su empresa, Terra Optima. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y también, continuó, abriendo su maletín sobre la mesa, como albacea del fideicomiso que tu difunta madre, Leonor, estableció para esta propiedad. La palabra, fideicomiso, cayó en el silencio como una piedra en un estanque. Vi el pánico florecer en los ojos de Isidro. Él sabía lo que significaba. Un fideicomiso tenía reglas. Reglas que no se podían romper. No entiendo, tartamudeó Fermín. ¿Qué fideicomiso? Esta finca es nuestra. Siempre lo ha sido. Anselmo lo miró, no con desprecio, sino con una especie de lástima profesional. Me temo que ahí te equivocas, joven. La finca nunca ha sido vuestra del todo. Vuestra abuela fue una mujer muy sabia. Y muy precavida. Sacó un grueso documento encuadernado en cuero de su maletín y lo colocó en el centro de la mesa con un sonido sordo y definitivo. Era la segunda pieza de mi plan, la pieza que lo cambiaría todo. La validación externa, la autoridad incuestionable que haría que su mundo se derrumbara no por mis palabras, sino por la ley escrita por su propia antepasada. La reina había sido destronada. Ahora, el abogado del diablo iba a leerles la sentencia.
Anselmo se ajustó las gafas y posó sus manos sobre el documento de cuero. Su voz, tranquila y mesurada, resonó en la sala como la de un juez dictando sentencia. Como recordarán, o quizás eligieron olvidar, comenzó, dirigiendo una mirada penetrante a Isidro, la señora Leonor, vuestra madre y abuela, les dejó el derecho de uso vitalicio de esta finca. Podían vivir aquí, disfrutar de sus frutos, gestionarla, pero nunca poseerla por completo. La propiedad real quedó en un fideicomiso. Abrió el documento en una página marcada. Vuestra abuela, continuó, amaba esta tierra más que a nada. Y temía que la arrogancia o la mala gestión pudieran destruirla algún día. Por eso incluyó una cláusula muy específica. La llamaba la cláusula moral. El sudor perlaba la frente de Isidro. Casilda se aferraba al brazo de su silla, sus nudillos blancos. La cláusula estipula, leyó Anselmo, que el derecho de usufructo vitalicio se anulará de forma inmediata e irrevocable si los beneficiarios, es decir, ustedes, realizan acciones que traigan deshonor o descrédito al legado y al buen nombre de la familia Ramírez. Hizo una pausa dramática. Y cito textualmente, si actúan de mala fe, con engaño o crueldad, contra cualquier otro miembro de la familia, ya sea por sangre o por matrimonio. El aire se volvió irrespirable. La trampa se había cerrado. Eso es absurdo, espetó Fermín, su voz temblaba de rabia e incredulidad. No hemos hecho nada. ¿Estás seguro de eso, Fermín?, pregunté, mi voz era apenas un susurro. Saqué mi teléfono del bolso. Lo conecté a un pequeño altavoz Bluetooth que había colocado discretamente sobre la mesa. Pulsé, play. La voz de Casilda, afilada y llena de desprecio, llenó la sala. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar a esta, hijo? ¿No encaja, nos deja en ridículo? Luego, la risa cruel de Fermín. Y las palabras que habían sellado su destino. ¿Crees que la quiero? Esa inútil me da asco. ¿Solo la soporto por la herencia? En cuanto tenga el control, la echo a la calle sin un céntimo. La grabación continuó, clara y devastadora. La cara de Fermín pasó del rojo de la furia al blanco ceniciento del pánico. Casilda emitió un sonido ahogado, como si le hubieran golpeado. Se llevó una mano al pecho y se desplomó en su silla, sus ojos vidriosos fijos en la nada. Amalia sollozaba en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Cuando la grabación terminó, el silencio que quedó era más ruidoso que cualquier grito. Eso, dije, apagando el altavoz, creo que califica como actuar de mala fe, con engaño y crueldad. Fermín, en un arrebato de furia impotente, se lanzó a través de la mesa hacia mí. Bruja. Me has grabado. Esto es ilegal. Pero Anselmo, sorprendentemente rápido para su edad, se interpuso. No se atreva a tocarla, Fermín. Y en cuanto a la legalidad, usted estaba en una propiedad que no es suya, conspirando para cometer un fraude. La grabación es perfectamente admisible. Anselmo se volvió hacia mí. Soledad, el fideicomiso nombra a un administrador para supervisar el cumplimiento de sus términos. Alguien que la señora Leonor eligió por su juicio y su integridad. Miró de nuevo a la familia Rota. Esa administradora, un cargo que asumió en secreto en su 35º cumpleaños, tal y como su abuela estipuló en una carta privada, es usted, Soledad. Fue el golpe final. No solo era la víctima, era la jueza, el jurado y la verdugo. Y como administradora de este fideicomiso, declaré, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes habían oído en mí, tengo el deber y la obligación de ejecutar la cláusula moral. A partir de este preciso instante, vuestro derecho a vivir, usar o beneficiaros de esta finca y de todo lo que contiene queda total y permanentemente revocado. El colapso de Fermín fue total. Su rabia se transformó en una desesperación salvaje. Su mundo, construido sobre mentiras y un sentido de derecho heredado, se había desintegrado en cuestión de minutos. No puedes hacer esto, gritó, su voz rompiéndose. Te destruiré. Contaré a todos que nos has abandonado, que nos has robado. Te demandaré por la mitad de tu fortuna. Soy tu marido.
Le sostuve la mirada, impasible. La amenaza que antes me habría aterrorizado, ahora me parecía patética. Adelante, Fermín. Inténtalo. Hice un gesto a Anselmo. El abogado, con la calma de un cirujano, sacó una segunda carpeta de su maletín. Era más delgada que la primera, pero infinitamente más peligrosa. La deslizó sobre la pulida superficie de la mesa hacia mí. La abrí. Demándame, repetí, mi voz era baja y cortante. Pero si lo haces, si tu nombre o el mío aparecen en un solo titular que no sea el de nuestro divorcio, esta carpeta irá directamente a la fiscalía. Saqué el primer documento. Contiene los extractos bancarios que demuestran el desfalco de 400.000 euros que has cometido en la empresa de tu padre durante los últimos 2 años. Transferencias a cuentas offshore, facturas infladas de proveedores fantasma, todo para financiar tus coches, tus relojes y tus malas inversiones en bolsa. La cara de Isidro se contrajo de dolor y traición. Miró a su hijo, no con ira, sino con una profunda y amarga decepción. ¿Es eso cierto, Fermín? Fermín no pudo responder. Estaba atrapado. Lo sé desde hace mucho tiempo, Fermín, continué, mi voz sin rastro de emoción. He estado observando. Recopilando pruebas. Solo esperaba el momento adecuado para usarlas. Y tú me lo has dado en bandeja de plata. El jaque mate. No tenía escapatoria. Si luchaba, se enfrentaba a la cárcel. Si se rendía, lo perdía todo. Le había quitado todas sus armas, todas sus mentiras. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Amalia, que había estado llorando en silencio, se levantó. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había una nueva determinación en ellos. Miró a su madre, que seguía catatónica en su silla, y luego a su padre y a su hermano. Basta ya, dijo, su voz temblaba pero era clara. Mamá, papá, basta. Ella tiene razón. Siempre la hemos tratado horriblemente. La hemos despreciado, nos hemos burlado de ella a sus espaldas, yo lo he permitido en silencio. ¿Y todo, por qué? ¿Por dinero? ¿Por estatus? Mirad en lo que nos hemos convertido. Se giró hacia mí, las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo siento, Soledad. Siento no haber tenido nunca el valor de defenderte. Siento haber sido tan cobarde. La intervención de Amalia fue la grieta final que rompió el dique. La traición de su propia hija, la única a la que consideraban blanda, fue el golpe de gracia para Casilda. Un sollozo seco se escapó de sus labios. Isidro pareció encogerse, un hombre viejo y derrotado. La familia Ramírez no había sido destruida por mí. Se habían destruido a sí mismos desde dentro. Yo solo había encendido la luz para que todos pudieran ver los escombros. Me levanté, la reunión había terminado. Mi voz, ahora, no era ni fría ni vengativa. Era puramente transaccional, la voz de un aceo cerrando un capítulo de negocios fallido. Tienen 30 días para desalojar la finca, anuncié, dirigiéndome a Isidro, que ahora parecía el único con capacidad para escuchar. Pueden llevarse sus efectos personales. Nada más. El mobiliario, las obras de arte, todo lo que hay en esta casa, pertenece al fideicomiso. Miré a Fermín, que me observaba con los ojos vacíos de un hombre que lo ha perdido todo. No presentaré cargos contra ti por el desfalco, con una condición. Firmarás el divorcio de mutuo acuerdo, con una cláusula de renuncia total a cualquier reclamación presente o futura sobre mis bienes o los de mi empresa. Anselmo te enviará los papeles mañana. Si intentas negociar o retrasarlo, la carpeta irá a la fiscalía. ¿Entendido? Él asintió mecánicamente, un muñeco roto. En cuanto a la oferta de Terra Optima, por el terreno del norte, continué, volviéndome de nuevo hacia Isidro. Sigue, en pie. De hecho, la he mejorado. Compraremos no solo ese terreno, sino todas las propiedades restantes de Inmobiliaria Ramírez, a un precio justo de mercado.
Necesitarán el dinero para empezar de cero, en otro lugar. No era un acto de piedad. Era la demostración final de poder. Les estaba quitando su pasado, pero les estaba dando un futuro que ahora dependía enteramente de mi voluntad. Yo era su destructora y su única salvadora. Controlaba todo el tablero. Recogí mis cosas, mi portátil, la carpeta del desfalco. Mi trabajo aquí había terminado. Al pasar junto a Amalia, que seguía de pie, temblando, me detuve. Esto no tiene que afectarte a ti, Amalia, le dije en voz baja, para que solo ella pudiera oír. Tú no eres como ellos. Saqué una tarjeta de mi bolso. No era la de Terra Optima, era mi tarjeta personal. Cuando estés lista para construir tu propia vida, una vida basada en tu mérito y no en tu apellido, llámame. Todo el mundo merece una oportunidad de empezar de nuevo. Ella cogió la tarjeta, sus dedos rozaron los míos. En sus ojos llorosos, vi una chispa de gratitud y quizás, por primera vez, de esperanza. Era un pequeño puente tendido sobre las ruinas de su familia, una oferta genuina que la separaba para siempre del destino de los demás. Salí de la casa con Anselmo a mi lado. La noche estaba fresca y el cielo empezaba a clarear por el este. Dejé atrás a una familia rota, enfrentándose a los fantasmas que ellos mismos habían creado. No sentí triunfo, ni alegría. Solo una profunda y agotadora sensación de cierre. Anselmo me acompañó hasta mi coche. Su abuela estaría muy orgullosa de usted, señorita Soledad, dijo con una rara muestra de emoción en su voz. Hice lo que ella hubiera querido, Anselmo. Proteger su legado, respondí. Subí a mi sedán japonés, el mismo coche que Fermín había insultado esa misma mañana. Se sentía como si hubiera pasado toda una vida. Encendí el motor y su zumbido familiar fue el sonido más reconfortante del mundo. Mientras conducía por el largo camino de entrada de la finca, ahora mi finca, mis pensamientos se aclararon. Pasaron toda su vida construyendo un castillo de apariencias, mientras yo, en silencio, construía mi fortaleza sobre cimientos de valor real. Se burlaban de mi coche sin darse cuenta de que me daba la libertad de irme, mientras sus coches de lujo solo daban vueltas dentro de una jaula de oro. El verdadero éxito no es lo que tienes, sino el poder de alejarte de lo que ya no te merece. Al llegar a la carretera principal, no giré hacia la ciudad, hacia la casa que había compartido con Fermín. Giré en la dirección opuesta, hacia el sol naciente que teñía el horizonte de naranja y púrpura. No sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez en 10 años, era libre de elegir mi propio camino. Y eso era todo lo que importaba.